Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema amortiguador, neutralización y titulación. Bienvenidos. Iniciamos hablando de disoluciones amortiguadoras, pero entendamos que una disolución amortiguadora es cuando el pH permanece constante. Cumple más o menos la misma función de un amortiguador de un carro. Él siempre va a permanecer en un mismo nivel, permitiendo de que cuando el carro baje vuelva a su misma ubicación o suba, vuelva a la misma ubicación. Una disolución amortiguadora o tampón es una disolución de un ácido débil o una base débil y su sal. Como ustedes ven aquí, evidenciamos un ácido débil y la sal del ácido débil. De esta manera puede ocurrir una reacción, ¿cierto? Puede haber un cambio, pero va a llevar ¿a qué? A que se formen las mismas sustancias. Por consiguiente, el pH de esta disolución va a permanecer constante. Ahora vamos a hablar sobre los cambios de pH en la sangre. La sangre tiene un rango mínimo que es 7.34. Cuando el pH de la sangre baja de 7.34, hablamos de una acidosis. La acidez de la sangre aumenta cuando se ingiere sustancias que contienen ácido o que lo producen, o cuando los pulmones no expelen suficiente dióxido de carbono. En presencia de acidosis metabólica, a menudo se sienten náuseas, vómito y fatiga, y se respira con más rapidez y profundidad de lo normal. En presencia de acidosis respiratoria, a menudo se siente cefalea y confusión y la respiración es poco profunda, lenta o ambas cosas. Ahora vamos a hablar de una alcalosis. ¿Cuándo se genera una alcalosis? Cuando el pH es superior a los 7.45. La alcalosis consiste en un exceso de alcalinidad sanguínea causada por la presencia de demasiado bicarbonato o por la carencia de un ácido en la sangre, alcalosis metabólica, o por la concentración baja de dióxido de carbono en la sangre, consecuencia de una respiración rápida o profunda, alcalosis respiratoria. Los síntomas son irritación, sacudidas o calambres musculares, o incluso espasmos musculares. Para contrarrestar esos cambios de pH en la sangre existe un sistema amortiguador. Veamos en qué consiste. Durante la respiración celular se genera CO2 que se libera al torrente sanguíneo, donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido-base. Entonces, como vemos acá, tenemos el dióxido de carbono que se va a encontrar con el agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico puede sufrir una ionización, formando el ion bicarbonato más el ion hidrógeno. El ion bicarbonato es un anfótero. ¿Qué significa que sea un anfótero? Que puede comportarse como ácido o como base. Veamos cómo se comporta el ion bicarbonato en una acidosis, o sea, cuando el pH es menor de 7.34. Si el pH disminuye de 7.34, el ion bicarbonato se va a comportar como una base y el agua se va a comportar como un ácido. Entonces, el agua aporta ¿qué? Un hidrógeno y va a formar ácido carbónico de nuevo y va a liberarse el ion hidroxilo. Esto va a permitir que el pH vuelva y suba. Para una alcalosis, recordemos que es cuando el pH es superior a los 7.45.
En este momento, el bicarbonato se va a comportar como un ácido para ayudar a la disminución de pH. Como ven ustedes, acá el ion bicarbonato se comporta como un ácido, entonces va a liberar el ion hidrógeno y el agua lo recibe y se va a formar el ion de los ácidos y el ion carbonato. Esta liberación del ion de los ácidos va a ayudar a que el pH disminuya. Hay que tener mucha precaución con los alimentos. Nosotros normalmente sufrimos de acidosis. Cuando tenemos problemas de reflujo o acidez estomacal, es producto de los alimentos que consumimos. Muchos de ellos tienen pH ácido. Como ven ustedes, las gaseosas, los dulces, ¿sí? El pan, el chocolate tienen pHs que son ácidos. Eso conlleva al aumento de iones hidrógeno y la disminución de pH. Por otra parte, tenemos que las verduras, las frutas, ¿sí? El pan integral tienen pHs alcalinos y comúnmente muchas personas no incluyen en la alimentación las verduras y las frutas y por eso normalmente las personas sufren de acidez estomacal. Pasamos a qué es una reacción de neutralización. Nosotros ya hemos hablado un poco en los videos anteriores de qué es una neutralización. Cuando hablamos de una neutralización es cuando llevamos el pH a 7. Hay que tener claro que un ácido se neutraliza con una base y una base se neutraliza con un ácido. Pero vamos a ver un ejemplo en donde ya me están hablando tanto de concentración como de volumen. Nosotros podemos neutralizar una solución cuando nos dan, digamos en este caso, nos dan un ácido, ¿sí? Nos dan un ácido y nos dicen que vamos a neutralizarlo. Entonces, si yo utilizo un ácido, debo utilizar igual volumen e igual concentración de la base. Si vuelvo acá, tengo un ácido y quiero neutralizarlo, puedo utilizar el doble de volumen y la mitad de la concentración. Pero si yo lo que tengo es un ácido y quiero neutralizarlo, puedo utilizar la mitad de volumen y el doble de la concentración, obviamente de la base. Entonces, de esas tres maneras podemos hablar de una neutralización. Volvamos otra vez al ejemplo. Entonces, si yo tengo un ácido, me dan un volumen de ácido y una concentración de un ácido, puedo neutralizarlo siempre y cuando tenga igual volumen e igual concentración. O puedo tener el doble de volumen y la mitad de la concentración. Obviamente, ¿de qué? De la base, porque estoy neutralizando un ácido. O puedo utilizar la mitad del volumen y el doble de la concentración. De esa manera puedo sacar un ejercicio muy rápido. Pero cuando a mí me dan no concentraciones iguales, entonces tengo que entender que cuando se genera una neutralización, cuando el número equivalente gramos del ácido es igual al número equivalente gramo de la base. En otras palabras, la fórmula es volumen del ácido por la normalidad del ácido es igual al volumen de la base por la normalidad de la base. Hay que tener muy presente que para yo poder aplicar esta fórmula tengo que manejar la concentración en normalidad. ¿Por qué? Cuando yo tengo un ácido, en este caso diprótico, voy a tener 2 puntos de equivalencia. ¿Eso qué me indica? Que para evitar los puntos de equivalencia, mejor lo vamos a trabajar en la normalidad. En la normalidad vamos a tener en cuenta los equivalentes. Una manera rápida de pasar de una normalidad a una molaridad o de una molaridad a una normalidad es esta fórmula que vamos a ver. Normalidad es igual a ¿qué? A la molaridad por equivalente. Recordemos que los equivalentes se sacan. Si es una base, el número de OHs, y si es un ácido, el número de hidrógenos.
Aquí vamos a pasar la normalidad, ¿sí?, del ácido. Tenemos la molaridad y la vamos a pasar ¿a qué? A la normalidad. Entonces la normalidad del ácido es igual a la molaridad por los equivalentes. En este caso, como es un ácido diprótico que tiene 2 hidrógenos, ¿sí?, se multiplica por 2 y esto me da 0.6 normal. Ya teniendo la normalidad del ácido, pasamos a la aplicación de la fórmula. Entonces tenemos volumen del ácido es 25 mililitros por la normalidad del ácido es igual al volumen de la base, que es lo que nos están preguntando. Leamos el ejercicio que no lo alcanzamos a leer. Dice, ¿cuántos mililitros de NaOH 0.2 molar son necesarios para neutralizar con 25 mililitros de una disolución 0.3 molar de ácido? En este caso, vemos que tenemos un hidróxido que tiene un solo OH. Como tiene un solo OH, aquí sí podemos decir que la molaridad es igual a la normalidad. Podemos decir lo mismo para un ácido cuando tenga un solo hidrógeno. Para este ácido, como tiene 2 hidrógenos, por eso aplicamos ¿qué? La fórmula. Para la base no aplicamos la fórmula porque como tiene un solo OH, la molaridad es igual a la normalidad. Entonces reemplazamos volumen del ácido por la normalidad del ácido es igual al volumen de la base por la normalidad de la base. Vamos a despejar el volumen de la base. Volumen de la base aquí es igual a 25 mililitros por la normalidad del ácido sobre la normalidad de la base. Simplificamos las unidades y obtenemos 75 mililitros. ¿Qué indica esto? Que para yo neutralizar estos 25 mililitros 0.3 molar, voy a utilizar 75 mililitros de concentración 0.2. De esta manera vamos a llevar a la solución a un pH neutro. Por último, vamos a hablar de la titulación. Se denomina titulación al procedimiento para determinar la concentración de un ácido o una base en solución por medio de la adición de una base o un ácido de concentración conocida. En la titulación vamos a tener una sustancia con la cual ya tenemos una concentración y otra sustancia con la cual vamos a averiguar la concentración. En la titulación es muy importante identificar el indicador con el cual vamos a trabajar. Los indicadores son sustancias químicas que van a cambiar de color, van a hacer un viraje de color por efecto de pH. Pero esto no quiere decir de que hubo una reacción química. Los indicadores son sustancias que solamente por efecto de pH van a cambiar de color. Por ejemplo, si yo tengo el azul de timol en un pH por debajo de 1.2, va a ser rojo. Si lo llevo a un pH por encima de 2.8, va a ser amarillo. Pero si luego le bajo el pH, vuelve al color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo una reacción química, solamente los indicadores van a generar un viraje de color por efecto de pH. Otro ejemplo que vemos aquí es el azul de bromotimol. pH por debajo de 6 va a ser amarillo y por encima de 7.6 van a ser azul. Otro indicador muy importante es la fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador que se va a utilizar en titulaciones de ácido fuerte y de base fuerte. La titulación también recibe el nombre de valoración. La fenoftaleína, cuando lo tenemos en un pH por debajo de 8.3, va a ser incoloro. Pero cuando está en un pH por encima de 10 va a ser rojo. Los indicadores, cuando están en este rango, van a dar un color intermedio entre los dos. Para la fenoftaleína, como por debajo de 8.3 va a ser incoloro y por encima va a ser rojo, el color en este intervalo va a ser un rosa tenue.
Esta es la gráfica de la titulación. Aquí vemos cómo partimos de un pH inicial que es ácido y le vamos agregando gota a gota de hidróxido de sodio 0.1 molar. Recordemos que va a haber una sustancia inicial con la que no conozco la concentración y otra que es la valorante, que sí conozco la concentración. Y vemos cómo se va evidenciando el cambio de pH cuando voy agregando el hidróxido de sodio, hasta que llegamos al punto de equivalencia. ¿Qué es el punto de equivalencia? El punto de equivalencia es este espacio de acá, cuando los iones hidrógeno son iguales a los iones hidroxilo. En ese punto podemos averiguar la concentración del analito o de la sustancia de la cual quiero averiguar la concentración. La fenolftaleína en este punto, que es el indicador que se utiliza para ácidos fuertes con bases fuertes, va a ser un rosa tenue. Rosa tenue. En este espacio, como tiene un pH por debajo de 8.3, es incoloro. Y en este espacio es rojo. Veamos de nuevo. Vamos a tener dos puntos, un punto de equivalencia, que es el punto en el cual los iones hidrógeno fueron neutralizados por los iones hidroxilo, y vamos a tener un punto final. ¿Qué es el punto final? Es cuando ya se terminó la reacción. Vemos aquí el cambio brusco por solo una gota de hidróxido de sodio, cómo se da ese cambio de pH, que lo podemos evidenciar de dos maneras. Uno, con la ayuda del indicador, o dos, con la ayuda del pHímetro. El pHímetro es un material que también vamos a utilizar en una titulación. Veamos ahorita qué materiales podemos utilizar en el laboratorio para realizar una titulación. Aquí vemos en este dibujo algunos de los materiales que vamos a utilizar. Que ustedes ven acá, este se llama un soporte universal. Este se llama un Erlenmeyer. Y aquí vamos a tener unas pinzas. De todos los materiales que más, digamos, los más importantes es la bureta. En la bureta nosotros vamos a estar midiendo qué volumen le estoy agregando yo de la solución que yo tengo la concentración, ¿sí? En esta parte superior vamos a tener la sustancia valorante, que es la que yo conozco la concentración. Y en la parte inferior vamos a tener el analito, que es la solución desconocida, de concentración desconocida. Aquí en este procedimiento a nosotros nos tocaría estar moviendo de manera circular el Erlenmeyer para que se genere la mezcla. Hoy en día ya podemos contar de agitadores. El agitador por dentro va a tener un imán, ¿sí?, recubierto por un polímero que no va a reaccionar con las sustancias, y ella va a estar agitando constantemente. Entonces no necesita uno estar moviendo el recipiente para que se realice la mezcla. Aquí también vamos a agregar el pHímetro, y hoy en día ya hay sensores para contar cuántas gotas hemos agregado y también con el número de gotas realizar la gráfica de titulación. Aquí vemos cómo al agregar el volumen vemos el cambio o el viraje de el indicador. Recordemos que el indicador más apropiado para una titulación ácido fuerte y base fuerte es la fenolftaleína.
Bueno, espero haber sido muy claro. Les agradezco su atención, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.